nuestro estudio de hoy. Oremos. Eterno Padre que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú eres todopoderoso, porque tú nos has mostrado al transcurso de todos estos cursos tu gran poder, cómo tú controlas la historia y cómo nos ayudas a poder estar seguros y cada vez más firmes en nuestra fe. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que hiciste con Daniel y por registrar todas esas historias y esas profecías. Pedimos ahora que tu Espíritu nos pueda guiar para poder comprender más acerca de este maravilloso libro. Acompáñanos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, nuestra lección de hoy es la lección número 5 y lleva por título Del Palacio a la Pradera. Ya habíamos estudiado anteriormente cuando Nabucodonosor lanza a los 3 amigos de Daniel al foso de los leones. Nabucodonosor quedó muy sorprendido. ¿Cómo es que Dios pudo rescatar a estos jóvenes? Y Nabucodonosor le dio la gloria a Dios. Habíamos visto también que Dios ya se había manifestado a Nabucodonosor. Primero con el sueño de la estatua de los diferentes metales, el oro, la plata, el bronce, el hierro y los pies de hierro con barro cocido, y la gran piedra que cae en los pies y desmenuza la estatua. Daniel fue quien le reveló ese sueño, fue quien le dio la interpretación. Esa fue una de las primeras señales que Dios le dio a Nabucodonosor para que Nabucodonosor conociera de que Dios es el que está al control de la historia. Otra de las muchas señales que Dios le dio a Nabucodonosor es justamente la que estudiamos el domingo anterior, cuando Dios salva a Sadrach, Mesach y Abednego del foso, de este horno de fuego. Esa es otra de las señales que Dios le dio a Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor nuevamente comete ese error que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a cometer. Y es que muchas veces decimos, yo lo hice, ¿no? O gracias a mí, o por mi influencia, por mi conocimiento. Y empezamos a llenar nuestro orgullo. Nos empezamos a volver personas egocéntricas. Empezamos a alimentar nuestro egoísmo. Y eso es algo con lo que Dios muchas veces ha tenido que lidiar. Y ha lidiado desde el principio de los tiempos. Porque si te acuerdas, cuando nosotros leemos el libro de Isaías, vemos ahí en uno de los capítulos de este libro que Dios le dice a Lucifer que él fue echado porque se enalteció su corazón. Echado fuiste porque te concentraste en tu hermosura, en tu belleza, en todos los talentos y dones que Dios había colocado en Lucifer. Lucifer empezó a decir, pero si yo soy todo, si yo soy hermoso, yo tengo gran influencia sobre los ángeles, ¿por qué yo no puedo ser como Dios? Se enalteció el corazón de Lucifer. Y por ese egoísmo, por ese egocentrismo, Lucifer fue arrojado del cielo. Muchas veces nosotros señalamos a aquellas personas que cometen ciertos pecados, que matan, roban, mienten, pero el pecado que Dios más aborrece, el pecado que Dios detesta, es el egocentrismo, el orgullo. Cuando el orgullo se apodera del corazón. Y el orgullo, el egocentrismo, es la raíz de todos los pecados. Si yo soy una persona orgullosa, soy una persona egocéntrica, todos los pecados que cometan van a ser resultado de ese egocentrismo, de ese egoísmo. ¿Cómo así? Ejemplo, yo soy una persona egoísta y bueno, en mi trabajo, mi jefe me confía
me confía dinero. Bueno, pero yo necesito, mi jefe no me paga lo suficiente. Así que si yo agarro ese dinero, nadie se va a dar cuenta, hago los cálculos, los disfrazo en el sistema y pasan y me lo agarro y nadie se da cuenta. Ese es egocentrismo. ¿Por qué? Porque la persona vio primero su necesidad. Dijo, yo necesito, a mí me falta, yo no gano lo suficiente, yo tengo una familia que alimentar. Ese es egocentrismo. Estás pensando en ti. Aparentemente pones a tu familia como excusa, pero en realidad estás pensando en ti. Una persona egocéntrica va a hablar mal de otros y va a empezar a chismear por ahí. Es una persona egocéntrica. ¿Por qué? Porque va a hablar mal de otros y al hablar mal de otros, ella queda bien, aparentemente. Ella queda como una persona, él o ella queda como una persona correcta, como una persona intachable. Los otros se equivocan, yo no. Hay que tener mucho cuidado. Del pecado que nosotros debemos cuidarnos es del egoísmo, del egocentrismo. Esa es la raíz de todos los pecados. Avanzamos. Se cree que el capítulo 4 del libro de Daniel fue escrito por Nabucodonosor mismo. ¿Por qué se cree? Hay algunos que lo ponen en tela de juicio y hay algunos que dudan de que en realidad fue Nabucodonosor quien escribió esa carta. Porque dicen, ¿cómo es posible de que un rey de una nación distinta reconozca al Dios de los hebreos como Dios soberano y Dios único? ¿Cómo es posible? No, aquí hay algo extraño. Y ponen en tela de juicio de que fue el rey Nabucodonosor quien escribió esa carta. Pero nosotros cuando leemos los capítulos, el capítulo 4 del libro de Daniel y los versículos del 1 al 3, miren lo que dice. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. ¿Quién es el que está escribiendo aquí? ¿Quién es el que está redactando la carta? Nosotros sabemos de que los reyes tenían escribas. Bueno, si hablamos de forma literal, pues Nabucodonosor no se sentó a escribir la carta, ¿no? Él solamente decía, y lo que él decía, esos escribas tenían que redactarlo en la carta. Así que, vamos a hablar del mensaje. El mensaje de esta carta viene de Nabucodonosor. ¿Y a quién se lo envía? Se lo envía a los pueblos, las naciones y lenguas. ¿Qué era lo que quería lograr Nabucodonosor? Nabucodonosor quería lograr de que todos en su reino sepan lo que el Dios Altísimo hizo con Nabucodonosor. Yo te pregunto, ¿quién hace eso? ¿Quién, cuando tiene una experiencia personal con Dios, empieza a proclamarlo? Cuando alguien conoce a Dios y tiene una experiencia personal con Él y lo acepta como Dios, lo primero que busca es ir y anunciarlo a los demás. Es por eso que vamos a ver durante esta lección, durante el estudio de esta lección, que Nabucodonosor se convirtió al Dios de Israel. Nabucodonosor se volvió al Dios Jehová. ¿Por qué? Vamos a ver, aquí tenemos estos detalles. Primero, Nabucodonosor quiere anunciar a todos los que están dentro de su imperio, que todos conozcan lo que Dios hizo con él, cómo Dios lo transformó. Él dice, conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Yo quiero que sepas todo lo que Dios ha hecho conmigo. Lo anuncio y lo proclamo. Cuando yo leo esto, ¿sabes a quién me hace acordar? Me hace acordar a Pablo.
Pablo, en muchas de sus cartas, Pablo habla de su conversión. Y Pablo les escribe a los corintios, a los romanos, les escribe y les dice, ¿saben? Yo he tenido una experiencia personal con Dios. Yo fui tumbado del caballo, Cristo se me presentó, Cristo me dijo que estaba dando golpes contra un aguijón y Él me entregó una misión, ir a predicar a los gentiles. Esto, queridos hermanos, queridos amigos, esto lo hace una persona convertida. Una persona que tiene una relación con Dios, que se encontró con Cristo y que ahora busca predicarlo a todo el mundo. Busca decírselo a todo el mundo. Es por eso que una persona cristiana que no sienta el deseo de predicar el evangelio, hay que tener mucho cuidado. Porque toda persona que ha tenido una experiencia personal con Dios busca anunciarlo a todo el mundo. Porque no puede contener eso que Dios ha hecho con él, no lo puede contener, tiene que compartirlo con alguien más, y eso fue lo que hizo Nabucodonosor. Nabucodonosor escribió cartas de cartas de cartas, yo me imagino todos los escribas escribiendo el testimonio de Nabucodonosor, y Daniel lo colocó en su libro, como un testimonio de lo que Dios hizo con Nabucodonosor. Y mira lo que dice, sigue diciendo, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. ¿Esto lo escribe una persona egoísta? No. Nabucodonosor, antes de esta experiencia, de la experiencia que vamos a estudiar el día de hoy, antes de esa experiencia, Nabucodonosor era una persona egocéntrica. Era el todopoderoso, él decía, todo este imperio es gracias a mí, yo lo he logrado. Pero después de la experiencia que Dios hace vivir a Nabucodonosor, Nabucodonosor termina reconociendo a Dios como el Rey de Reyes y como el Señor de Señores. Y que el reino de Dios es un reino eterno, que dura de generación en generación. Es lo que Nabucodonosor reconoce. Ahora, ¿cuándo se dieron los eventos de este capítulo, del capítulo número 4? Vamos a ver. Entre el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Daniel, aproximadamente hay una separación de 9 años entre estos dos capítulos. En el capítulo 2 nos habla del sueño de Nabucodonosor con la estatua de los diferentes metales, oro, plata, bronce, hierro, y hierro con barro cocido. En el capítulo 3 cuando Nabucodonosor construye la estatua y lanza a los amigos de Daniel al foso de los leones. Entre esos dos eventos hay un lapso de 9 años, ¿ya? Aproximadamente. Entonces, Daniel capítulo 3, versículo 29, Nabucodonosor o Daniel cierra este capítulo diciendo lo siguiente. Nabucodonosor reconoce una vez más la soberanía del Dios Altísimo al declarar, no hay otro Dios que pueda librar así como él. Nabucodonosor quedó sorprendido en la forma en cómo Dios liberó a sus siervos. Y Nabucodonosor pues dio un edicto de que nadie podía hablar en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y el que hablara en contra de este Dios o blasfemara en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, iba a ser muerto él y toda su familia, y su casa iba a ser hecha un muladar. ¿Había quedado sorprendido o no? Claro que sí. Nabucodonosor había quedado impactado con el poder de Jehová, con el poder del Dios de los hebreos. Entonces, entre el evento del horno de fuego, aproximadamente pasaron 26 años, desde el horno de fuego hasta la experiencia de Nabucodonosor. Una experiencia donde Nabucodonosor se vuelve loco, ¿ya? Él pasa por ese proceso de locura y vivió como animal y vivió con los animales. Ese fue el proceso que pasó Nabucodonosor. Ese fue la escena, la situación que vivió Nabucodonosor. Entonces, desde el horno de fuego, donde Nabucodonosor quedó impactado,
hasta el horno de fuego pasaron aproximadamente 26 años. Y sabes, muchas veces en nuestra vida nosotros olvidamos las grandes hazañas que Dios hace con nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te libró de una enfermedad? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te libró de algo? O que le pediste a Dios algo y Él te lo cumplió. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te ayudó? ¿Te acuerdas? ¿Puedes hacer memoria? Muchas veces nosotros como humanos tenemos un gran defecto. Y es que olvidamos las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Nos olvidamos. Somos seres tan olvidadizos de todas las cosas buenas que Dios pone en nuestra vida, que cuando llega una cosa mala, cuando llega una enfermedad, decimos, ay Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Tú eres malo, no nos comprendes, no nos ayudas. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué has permitido de que esta enfermedad llegue a mi casa? ¿Por qué has permitido que mi familiar se enferme? ¿Por qué has permitido todas estas cosas? Que pierda el trabajo, que se muera mi hijo, que se muera mi mamá, mi papá, mis hermanos, que algún familiar mío muera. ¿Por qué has permitido esto, Señor? Eres malo, eres un Dios malo, no estás conmigo, nos has abandonado. Y las bendiciones que Dios nos da cada día, ¿dónde quedan? Lo mismo pasó con Nabucodonosor. Dios le dio una señal impactante, pero pasaron 26 años y pareciera que Nabucodonosor se olvidó de todo lo que el Señor había hecho, de cómo Dios le había mostrado a Nabucodonosor su poder. Nabucodonosor se olvidó, así como muchas veces nosotros nos olvidamos de estas grandes hazañas que Dios hace en nuestras vidas. Vamos a ver un poco acerca de la cronología del libro de Daniel. Recuerda de que estamos en épocas antes de Cristo. Y cuando estamos en esa parte de la historia, en la parte de la historia antes de Cristo, los años van de mayor a menor. Porque recuerda que antes de Cristo, todos los años van en forma decreciente hasta el 0. Y de ahí empieza los años de forma creciente, quiere decir, como en la recta numérica, ¿no? Todos los números que están antes del 0 van en forma decreciente y los que están después del 0 van de forma creciente. Del 0 hasta el infinito y antes del 0, del infinito hasta el 0. Es por eso que vamos a notar lo siguiente. En el capítulo 1, aproximadamente se vive en el año 605 antes de Cristo. El capítulo 2, en el año 602. ¿Ves ahí cómo decrece del 605 al 602? Aproximadamente 3 años. Ahora, del 2 al 3, vamos a tener ahí que el capítulo 3 se llevó aproximadamente en el año 594. Y entre el capítulo 3 y el capítulo 4, vamos a notar también ahí la diferencia de tiempos. El capítulo 4 está hablando más o menos en el año 563, antes de Cristo. Ese es el año en el que estamos desarrollando este capítulo. Ahora, Jeremías, capítulo 27, versículo 6, dice lo siguiente: ahora yo entrego todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Le he dado aún los animales del campo para que le sirvan. ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios puede decir que Nabucodonosor es su siervo? ¿Sabes por qué Dios le dice a Jeremías que le dé este mensaje al pueblo de Judá, al rey de Judá? Porque la nación de Judá había caído en pecado. Estaban cometiendo grandes cantidades de idolatría. El pueblo había perdido la confianza en Dios. Y todos los sistemas del santuario se habían convertido en una tradición. No había una conversión sincera en la mayoría del pueblo. Y sobre todo el rey se había apartado de los caminos del Señor. Es por eso que Jeremías le dice al pueblo de Israel: arrepiéntanse de sus pecados, o el Señor los entregará en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia.
Ahora, Jeremías le da este mensaje al rey de Judá, a la nación de Judá, y ¿sabes qué es lo interesante? Que Dios le dice que Nabucodonosor es su siervo. ¿Sabes por qué? Porque Nabucodonosor iba a cumplir una de las voluntades de Dios. ¿Sabes a quién se le llama siervo? Se le llama siervo a aquel que va a cumplir la voluntad de su amo. Es por eso que se le da este título a Nabucodonosor. A pesar de que Nabucodonosor no tenía pues nada que ver con la cultura hebrea, y Nabucodonosor tenía sus dioses. Ellos adoraban a Marduk, el dios de Babilonia. Sin embargo, Nabucodonosor, sin darse cuenta, estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Sin darse cuenta. ¿Recuerdas que estudiamos el domingo anterior que Dios cumple sus propósitos? Dios siempre cumple sus propósitos. Y Dios utiliza a las personas que Él vea conveniente para cumplir sus propósitos. Dios los utiliza como sus siervos. Pero hay algo que tener en cuenta. El hecho de que Dios te utilice no significa de que seas alguien digno. El hecho de que Dios te utilice como un instrumento de bendición para alguien más no significa de que seas salvo. No significa de que eres alguien especial y que Dios te eligió porque quiere que lleves el mensaje a las demás personas. El hecho de que yo esté predicando en este momento el Evangelio y tu corazón esté siendo tocado por el poder del Espíritu Santo, no significa de que yo sea alguien especial, que sea alguien sobrenatural, que sea alguien perfecto. No, yo soy un ser humano lleno de errores. Soy un ser humano lleno de debilidades. Pero si el Señor me está utilizando, es porque el Señor quiere llegar a tu corazón. El Señor quiere llegar a tu vida. El Señor quiere conquistarte. Yo solamente soy un simple instrumento. No hay nada de interesante en mi vida. No hay nada bueno en mí como para hacerme digno de ser un instrumento de Dios. No. Soy un ser humano como tú, como cualquier persona. El Señor me puede utilizar para poder darte un mensaje. Pero eso no quiere decir de que yo ya esté salvo. Ah, ese hermano predica bonito, ese hermano habla bonito, ese hermano siempre va a la iglesia, ese hermano es líder de iglesia, ese hermano hace muchas cosas en la iglesia, ese hermano seguro debe estar salvo. No, no te equivoques. No te equivoques. Esas cosas no salvan. ¿Sabes qué es lo que me va a salvar a mí? Lo que me va a salvar a mí es la calidad de relación que yo tenga con Cristo. La calidad de la amistad que yo tenga con Jesús. Cuánto yo me relaciono con Cristo, cuánto tiempo yo me relaciono con Dios, pero de forma sincera. En las mañanas, cuánto tiempo le dedico al estudio de la palabra, a la oración y a la testificación. La testificación es hablar a otros acerca de Cristo. Cuánto tiempo yo me relaciono con Jesús. Eso es lo que a mí me va a salvar. Porque así como Nabucodonosor, que era una persona que no creía en Jehová, era una persona idólatra, era un rey pagano, Dios lo utilizó. ¿Dios en esos tiempos puede utilizar a un ladrón? Claro que sí. Dios quiere cumplir sus propósitos y Él es Dios. Toda la historia ya está escrita. La forma en cómo va a terminar este mundo, este reino, todo ya está escrito. Pero ¿sabes algo? Hay algo que no está escrito. Y es cómo terminará tu vida. Espero que me entiendas esta figura. Toda la historia ya está escrita. La forma en cómo va a terminar este mundo. Las plagas ya se saben cuándo van a caer. El tiempo de gracia, cuándo se va a cerrar. Eso Dios ya lo tiene planificado. Ya sabe cuándo va a caer.
¿Cuándo va a venir Cristo? Dios Padre lo sabe. ¿Quiénes son los que van a ser salvados? Eso depende de ti. Eso de quiénes van a ser salvados, eso Dios ya no lo elige. ¿Qué? ¿Cómo que Dios ya no elige quiénes van a ser salvos o no? ¿Sabes por qué Dios ya no elige quiénes van a ser salvos o no? Porque Dios ya le dio la salvación a todo el mundo. Cristo murió por todo el mundo. ¿Quiénes van a ser salvos entonces? Todos aquellos que se aferren de esa salvación. Es por eso que nosotros podemos decir que en esos tiempos Dios te da la opción a ti de la salvación. El destino de la historia ya está escrito. La forma en cómo este mundo va a terminar ya está escrito. Pero tu salvación, tu decisión, Dios te dio el libre albedrío para que tú puedas elegir salvarte o perderte. Dios ha puesto ante ti la vida y la muerte. Tú eliges. El que sea salvo o no, no depende ya de Dios, porque Dios ya hizo todo. Dios ya hizo absolutamente todo para que tú seas salvo. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer ahora? Elegir. Si eliges la vida, amén por ti. Pero si eliges la muerte, no puedes echarle la culpa a Dios, porque Dios hizo todo para que tú puedas ser salvo. Es por eso que Dios en este texto le dice a Jeremías, al rey Nabucodonosor, mi siervo, porque va a hacer mi voluntad, va a hacer lo que yo quiero que él haga. Y muchas veces, pues, Nabucodonosor, ¿no? Cuando conquistó Jerusalén, ¿qué fue lo que dijo él en nuestra primera lección? ¿Qué estudiamos? Ah, su Dios es débil, he derrotado a su Dios, sin darse cuenta Nabucodonosor que él estaba haciendo la voluntad de Jehová. Y eso Nabucodonosor se da cuenta con esta experiencia. ¿Sabes? La historia se repite. Nuevamente Nabucodonosor cae en su egocentrismo después de haber visto todas esas hazañas, la estatua, el horno de fuego, pasan 26 años y Nabucodonosor se olvida. ¿Y qué es lo que pasa con Nabucodonosor? Dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. ¿Recuerdas lo que había pasado con Daniel en el capítulo 2? Nabucodonosor había tenido un sueño y se había olvidado, y no sabía qué había soñado, y él quería recordar lo que había soñado. ¿Y a quiénes fue? A sus astrólogos, magos, caldeos y adivinos. Fue a ellos. Y ellos no les pudieron interpretar el sueño. Lo mismo ocurre ahora. Nabucodonosor tiene un sueño. Nabucodonosor recuerda el sueño. Pero cuando le dice a sus magos, a sus astrólogos, a sus caldeos y a sus adivinos que le digan el significado del sueño, ellos dicen, no podemos mostrar su interpretación. No sabemos qué significa ese sueño. Los símbolos que hay en tu sueño no están escritos en nuestro libro. ¿Sabes qué fue lo que soñó Nabucodonosor? Nabucodonosor soñó con un árbol grande, inmenso, gigante, con animales viviendo entre sus ramas, animales viviendo debajo de ese gran árbol. Y él dice que ese gran árbol, todos los seres del planeta tenían cobija debajo de la sombra de este gran árbol. Y que este gran árbol se podía ver desde los 4 ángulos de la tierra. Pero dice Nabucodonosor que él vio que vino un ser celestial, un ángel santo, y dio la orden y dijo, cortad el árbol. Pero sus raíces, amarradlas, dice, con cadenas de hierro y bronce, y sujetadlas a la tierra, y que pasen por esas raíces 7 tiempos. Y a ese árbol que tenía corazón de hombre,
se le dé corazón de bestia. Esos símbolos que Nabucodonosor les dijo a sus grandes sabios, no estaban. Ellos buscaban ahí en su libro, ¿dónde están esos símbolos? ¿Dónde está el símbolo del árbol? ¿Qué significa? ¿Cómo que corazón de hombre y corazón de animal? ¿Qué significan? ¿Dónde están esos símbolos? No los tenemos en nuestros libros. ¿Sabes qué, rey Nabucodonosor? No podemos interpretar tu sueño. ¿Sabes? Muchas veces nosotros cometemos ese mismo error que comete Nabucodonosor. Cuando hay algún problema, alguna angustia en nuestra vida, vamos corriendo a los seres humanos. A pesar de que Dios ya hizo maravillas en nuestra vida, a pesar de que Dios ya nos dio señales de su poder y su gran gloria y su majestad, a pesar de tener la Biblia con todas las grandes hazañas que Dios hizo con el pueblo de Israel y con la iglesia cristiana, nosotros seguimos yendo en primer lugar a los hombres. Estoy enfermo, no sé qué es lo que me pasa, seguro tengo COVID. ¿Has orado? Primero anda a Dios. Primero consúltale a Dios. Señor, me pasa esto. Tengo esos síntomas, tengo estas enfermedades, tengo estas sensaciones. Ayúdame. Por favor, ponga a las personas indicadas. Voy a ir al hospital, voy a ir al médico. Por favor, ponga al doctor indicado, que me pueda decir lo que en realidad tengo, que su diagnóstico pueda ser certero. Primero anda Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos enfermos. No, voy a buscar en internet a ver qué es lo que me dice, qué es lo que voy a hacer. No, voy a ir al doctor a ver qué me dice el doctor. Y cuando vas, y muchas veces el diagnóstico no es el correcto, te golpeas, te golpeas. Y una vez que estás golpeado y ves que ya no sabes qué hacer, recién ahí buscas a Dios. Y eso fue lo mismo que hizo Nabucodonosor. Sus magos, sus astrólogos no pudieron resolverle el problema. Entonces, en Daniel 4:18, ¿qué dice? Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar. ¿Quién era Belsasar? Era Daniel. Nada más que Belsasar era el nombre babilónico que Nabucodonosor le había puesto a Daniel. Y sabemos, pues, que Belsasar significa el protector de Bel, ¿no? Del dios Bel. En este caso, uno de los dioses de Babilonia. Entonces, dice, yo, Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses. Nosotros sabemos de que hay un Dios todopoderoso, pero sin embargo no vamos a consultarle a Él. Cuando muchas veces vamos a ir a conseguir un trabajo, ¿le consultamos a Dios? No, tú sales de tu casa de frente, te vas a buscar el trabajo. Cuando vas a elegir una carrera universitaria, ¿le consultas a Dios? No, yo voy a elegir lo que a mí me gusta, porque al final yo voy a ser el que va a estudiar. ¿Acaso Dios va a estudiar? No, yo voy a estudiar. Ten cuidado con tus palabras. Ten cuidado con lo que dices muchas veces. Voy a consultarle a Dios a ver con quién me puedo casar. Voy a consultarle a Dios cómo puedo enamorar, quién es la persona indicada para mi vida. Muchas veces no le consultamos a Dios estas cosas, estos detalles. Y después cuando en tu matrimonio estás pasando problemas, divorcios, engaños, infidelidades, te preguntas y dices, Señor, ¿por qué? ¿Por qué mi pareja me engañó? ¿Por qué mi pareja se fue con otra persona? Le preguntas esas cosas a Dios. Si antes de haber realizado, de haber elegido a la persona, antes tenías que haberle consultado a Dios antes que a los hombres. Cuando eliges a tu novio o a tu enamorada, ¿a quién acudes? ¿A tus amigos o a tus amigas? ¿Quiénes son ellos para decirte o para aconsejarte de quién es la persona indicada? ¿Acaso Dios no es aquel que conoce los corazones? Nosotros vemos apariencias,
y las apariencias engañan. Esa persona puede ser muy correcta, esa persona puede ser muy educada, pero ¿tendrá principios? ¿Tendrá valores? En el Congreso tenemos muchas personas muy correctas y muy educadas al momento de hablar. Te hablan de una forma impresionante, sus palabras te enamoran. Tú dices, qué correcta esa persona, qué educada esa persona. ¿Cómo me gustaría ser como él, como ella? Pero hoy en día, símbolo de congresista es símbolo de corrupción. Entonces, recuerda, cada vez que haya un problema, ¿a quién tienes que acudir? A Dios. Dios es el que va a dar verdadera respuesta a tus problemas y a tus dificultades. A Dios consúltale todo. ¿Qué ropa voy a comprar? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a dirigir a mi familia? ¿Cómo debo educar a mis hijos? Todo debes consultárselo a Dios. Consúltale a Dios todos los días, cada mañana, todo lo que vayas a hacer. Consúltale a Dios. Y una vez que le consultes a Dios, Dios te va a dar la respuesta. Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor. Eso está en Daniel capítulo 4, versículos 19 al 24. ¿Cuál fue la interpretación? Daniel le dice al rey, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor. Y ahí Daniel empieza a interpretar el sueño. Le dice, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Qué impresionante significado del sueño. Tú sabes de que si un reino se queda sin su rey, automáticamente alguien busca usurpar ese reino. O si hay algún enemigo cerca y saben de que el rey está loco en este caso, o que el rey no está en la capacidad de gobernar, atacan al imperio y toman el reino. Pero aquí, en este sueño, y en esa interpretación que Daniel le da a Nabucodonosor, Daniel le dice, Nabucodonosor, no te preocupes. Tú te volverás loco, vivirás como animal, vivirás con los animales, comerás hierba del campo y el rocío del cielo te bañará. Pero tu reino será protegido por 7 años. 7 años pasaron y nadie conquistó el imperio de Babilonia. Nadie. Nadie hizo golpe de Estado, nadie hizo guerra, ningún general tomó el poder del trono. Nadie. El reino de Nabucodonosor se mantuvo durante 7 años y fue impresionante. ¿Qué significan los 7 tiempos? El número 7, pues en la Biblia significa perfección. Inclusive en el libro de Apocalipsis, plenitud, algo completo. Daniel 11:9, que es uno de los capítulos que vamos a estudiar más adelante cuando hablemos del rey del norte y del rey del sur, dice, y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera,
al cabo de algunos años, vendrá apresuradamente, con gran ejército y con muchas riquezas. Los tiempos, tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis, simbolizan años. 7 tiempos simbolizan 7 años. El rey Nabucodonosor iba a experimentar 7 años de locura. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. La profecía que Daniel le había dado a Nabucodonosor era una profecía condicional. Quiere decir, si Nabucodonosor dejaba de comportarse como un rey tirano, entonces no iba a caer la sentencia sobre Nabucodonosor. Pero si Nabucodonosor seguía oprimiendo a los esclavos, seguía oprimiendo a sus siervos, si Nabucodonosor seguía maltratando, creyéndose superior a todos y que él podía decidir si alguien vivía o si alguien moría, él le quitaba la vida a quien le dé la gana. Si Nabucodonosor dejaba de comportarse de esa manera, entonces Nabucodonosor no iba a pasar por esos 7 años. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió después? Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de ¿cuánto tiempo dice? Dice 12 meses, un año. Dios le dio un año a Nabucodonosor para que se pueda rectificar, para que pueda cambiar su conducta. Pero dice que paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Mira, qué tales palabras, ¿no? Ese es egocentrismo puro, ese es egoísmo puro. Es cierto de que Nabucodonosor era un apasionado de la arquitectura. Es por eso que esos jardines colgantes que él mandó edificar es considerado hasta ahora una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero a pesar de todo eso, Nabucodonosor no tenía por qué atribuirse todos esos logros, porque Nabucodonosor no lo había hecho solo. Se necesitaban arquitectos, se necesitaban obreros, se necesitaba gente para poder construir todo lo que él quería. Sin embargo, Nabucodonosor se atribuyó todo lo que se había hecho hasta ese momento. Y dice, la profecía se cumple. Nabucodonosor se vuelve loco y se va al campo a vivir con los animales. Perdió la cordura. Y esa es una de las enfermedades que es una rama de la psiquiatría, ¿no? Daniel capítulo 4, versículos 31 al 33 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Si hoy en día Vizcarra es presidente, es porque así Dios lo quiso. Si en Estados Unidos Donald Trump es presidente, es porque así Dios lo quiso. Si hoy en día existe esta pandemia, es porque Dios lo permitió. Es porque Dios así quiso que sucediera. La pandemia no agarró a Dios de sorpresa. No es que, ocurrió la pandemia y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Espíritu Santo? Hay que ver una forma en cómo solucionar esto. No, Dios ya sabía y Dios sabe cómo va a terminar esto. Y después de la pandemia, ¿qué vendrá? Dios tiene toda la historia al control. Dios está al control de todos los eventos que ocurren en nuestro planeta. Todo está
al control de Dios. No te olvides de eso y nunca dudes de eso. La historia de este planeta terminará en un final glorioso, en un final espectacular. Lo único de lo que tienes que preocuparte tú es de aprender a relacionarte con Dios. Ese debe ser tu única preocupación. Aprende a relacionarte con Dios. La profecía se cumple. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mira, ve, Nabucodonosor se convirtió en una bestia. Nabucodonosor, que se creía un dios, ahora fue degradado al nivel de los animales. Dios le dio una gran lección al rey Nabucodonosor. Ahora, ¿por qué nadie fue nombrado rey en Babilonia? Porque Dios no lo permitió. ¿Sabes? Esta es una de las más grandes evidencias que a mí me sorprende. Porque si el rey está incapacitado para gobernar, automáticamente se elige otro rey. Pero ¿sabes por qué nadie fue nombrado rey en Babilonia? Porque Dios no lo permitió. Porque la profecía que Dios le dio a Daniel se había dicho de que en esos 7 tiempos el reinado de Nabucodonosor iba a permanecer, que no iba a haber ninguna conquista, no iba a haber ningún golpe de Estado, nadie iba a intentar usurpar el gobierno, nadie iba a usurpar el trono. Y esto a mí, de forma muy personal, me sorprende grandemente y me hace ver cuán poderoso es Dios. El rey regresó, pasaron los 7 años. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Yo te pregunto, ¿quién alaba al Señor? ¿Quién glorifica al Señor? Una persona convertida, una persona que se siente agradecida. El capítulo 4 nos muestra evidencia tras evidencia de que Nabucodonosor se convirtió al Dios de los hebreos. Nabucodonosor se convirtió a Jehová. Lo alaba, lo bendice, lo glorifica, tal cual como lo hacía David en sus salmos. Tú lees los salmos de David y vas a ver ahí cómo David bendice al Altísimo, lo alaba, lo glorifica. Nabucodonosor se estaba convirtiendo en un David. Estaba alabando, estaba glorificando al Señor, estaba bendiciendo al Dios Altísimo. Tenemos muchas evidencias de que Nabucodonosor en realidad se convirtió a Jehová. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Las palabras que Daniel pronunció en ese momento, todas se cumplieron a cabalidad. El reino le fue restituido a Nabucodonosor. ¿Y sabes cuál fue la oración de este rey? Mira su oración. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justicia. Él puede humillar a los que andan en soberbia. Esta es la oración de un rey convertido, un rey que ha experimentado un contacto cercano con Dios. Esos 7 años le mostraron al rey Nabucodonosor
que Dios es el Rey de Reyes, que Dios es el que cumple sus propósitos. Dios siempre va a ganar. Ten por seguro de eso. Hoy en día, a través de las fantasías, de la ciencia, a través de la televisión, de las películas, a través de Netflix, hay una gran cantidad de información que se nos está empezando a meter en la cabeza. ¿Sabes cuál es esa información? De que nosotros podemos llegar a ser dioses y que se puede derrotar a un dios. Un hombre, un ser humano normal, puede llegar a ser Dios y que un Dios no es eterno, no es invencible. Hay películas donde nosotros vemos cómo es que seres humanos destruyen a dioses. Y poco a poco se va empezando a meter en la mente de la gente. No, los dioses no son invencibles. Un dios debe tener una debilidad. Un dios no es todopoderoso. Hay algo secreto en Dios. Hay una debilidad que Dios debe tener y nosotros podemos vencerlo como humanos. Hay personas que piensan de esta manera. Parece impresionante, pero así es. Satanás está empezando a meter este tipo de ideas en la cabeza de la gente. Satanás está empezando a meter ideas de que el hombre puede poblar otros planetas. El planeta que fue creado para nosotros es la Tierra. Y Dios no va a permitir que nosotros destruyamos este planeta. Cristo va a venir justo antes del momento en el que la humanidad esté a punto de destruir el planeta. Ahí viene Cristo. Porque Dios no va a permitir que nosotros destruyamos algo que Dios ha creado. El único que puede crear y dar muerte es Dios. El único que puede dar vida y quitar la vida es Dios. Porque el único que tiene autoridad para quitarla es aquel que lo da. Así que yo te invito a que te unas a la oración de Nabucodonosor. La historia de Nabucodonosor habla del poder, del buen ejemplo de un joven. Aproximadamente durante 35 años, desde el primer contacto de Nabucodonosor con el Dios del cielo, Daniel fue presentándole la verdad hasta su conversión. Es por eso que es importante que nosotros aprendamos a mostrar a nuestro Dios a través de nuestra forma de vivir. ¿Podemos ser testigos ante un rey? Claro que sí. Daniel, un esclavo, él dio testimonio de un Dios todopoderoso. Daniel pudo haber dicho, yo soy esclavo, me voy a olvidar de Dios, estoy en otra tierra, estoy en otra parentela. Nadie me va a juzgar, nadie me va a decir nada. No está el sacerdote, el líder de la iglesia no está, nadie me va a decir nada. Sin embargo, Daniel vivía para Dios de forma real y completa. Ambos fueron buenos amigos y la buena influencia de Daniel fue decisiva para la conversión del rey. Qué importante es influir en nuestros amigos. Qué importante es ser una buena influencia para ellos. Una influencia poderosa. No tengas vergüenza de decir, ¿sabes qué? Yo no fumo, yo no tomo, yo no me drogo. No tengas miedo, ten personalidad. Pídele a Dios que te dé personalidad, porque valiente es aquel que sabiendo lo que es correcto, lo hace. Esa es una persona valiente. Y un cobarde es aquel que sabe que está mal, pero por vergüenza lo que digan mis amigos, ya está bien, un poquito nomás. Ya un poquito nomás, sí, un vasito nomás. Un vasito. Ese es un cobarde. Hay que aprender, tenemos mucho que aprender de Daniel. Un jovencito, mira la forma en cómo influyó en un rey. Alguien podría pensar que es imposible influir en un rey. ¿Cómo yo voy a influir en un presidente? ¿Qué voy a hacer yo? No dudes de lo que Dios puede hacer contigo. Mira lo que Dios hizo con Daniel. Si Daniel no se hubiera mantenido fiel,
no sabemos a quién Dios hubiera utilizado, pero recuerda algo, que Dios siempre cumple sus propósitos. Si Daniel no hubiera sido fiel, Dios hubiera utilizado a otra persona, porque recuerda que Dios siempre cumple sus propósitos. Tú tienes un propósito en esta vida. Si tú no cumples ese propósito, Dios va a buscar a otro, porque recuerda, no somos indispensables. Recuerda que Dios siempre cumple sus propósitos, contigo o sin ti. Pero yo te digo en esa noche, pídele al Señor todos los días: Señor, cumple tu propósito en mí. Yo sé que tus propósitos son grandes. Yo sé que tus propósitos son muchos más dignos de los que yo he podido planificar en mi vida. Señor, ayúdame. Dios tiene grandes sueños para ti. Esta proclamación pública en la que Nabucodonosor reconoce la misericordia y la bondad y la autoridad de Dios fue el último acto de su vida que se registra en la historia sagrada. De ahí no hay nada más de Nabucodonosor. De ahí no se habla más de Nabucodonosor. ¿Dios fue paciente con Nabucodonosor? Claro que sí. ¿Cuántos años estuvo intentando ingresar al corazón de Nabucodonosor? Y la historia de Nabucodonosor es una evidencia de que así como Dios quiso entrar en el corazón de Nabucodonosor y Nabucodonosor le abrió su corazón a Dios, Ciro y Darío también tuvieron la misma oportunidad. Alejandro Magno también tuvo la misma oportunidad. Los emperadores romanos también tuvieron la misma oportunidad. ¿Sabes por qué? Siempre Dios envía un mensajero para darles la palabra. Alejandro Magno no murió sin antes haber escuchado el mensaje de Dios y sin antes haber recibido un llamado de parte de Dios. Alejandro Magno murió de la forma en la que murió porque él así lo decidió. Pero ninguno de los gobernantes, de los grandes emperadores que tuvo este planeta, ninguno va a poder decir al final de los tiempos: no, a mí no me predicaron el evangelio. Ninguno va a poder decir eso. Los emperadores romanos, ¿cómo mataban a los cristianos? Y los cristianos cantaban al momento de ser devorados por los leones, al momento de ser prendidos en fuego en una antorcha, al momento de ser crucificados boca abajo, al momento de ser partidos en dos. Ellos cantaban y alababan a Dios. Y los emperadores veían eso. ¿Tú no crees que eso era un mensaje para ellos? ¿Cuántos romanos se empezaron a convertir cuando veían a esos cristianos morir? Muchos se empezaron a convertir. Muchos senadores, muchos gobernadores se empezaron a convertir al cristianismo. Y yo estoy más que seguro que hubieron emperadores que también aceptaron a Cristo como Salvador personal. De repente la historia no los registra. Pero yo estoy seguro de que todos los emperadores, todos los reyes que pasaron por este planeta, todos los presidentes, todos reciben un llamado de Dios. Y no solo uno, muchos. Nabucodonosor no recibió un solo llamado. Toda su vida recibió llamados. Ezequiel 33:11 dice: vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva, dice el Señor Jehová. Apartaos, apartaos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué morirás? Apártate de tus malos caminos. Aléjate de esas malas compañías. Busca al Señor. ¿Por qué vas a morir si la salvación está en tus manos? ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Cae de rodillas y entrégale tu vida al Señor y que el Señor empiece a transformar tu corazón. Entrégate a Él por completo. Sabes que no hay símbolo más perfecto, y yo siempre lo voy a decir, no hay mejor símbolo de entrega a Dios que el bautismo. No hay otro símbolo que pueda ser público ante todos aquellos que se acerquen a la ceremonia bautismal
y que tú, así como Daniel, que tu vida sea un testimonio para los demás, que todos vean cómo ingresas a las aguas, cómo eres sumergido y cómo eres sacado de las aguas. Eso es testificar. Que todos vean de que yo estoy aceptando a Jesús como mi Salvador personal. Y que todos se enteren de que ahora Cristo es mi Dios, así como lo hizo Nabucodonosor. Que todos sepan que Dios es mi Salvador. La obediencia es una expresión de amor. Tú no eres obediente porque, wow, se dio la casualidad. O nadie es obediente porque, bueno, pues, ya, tengo que ser obediente. Eso no es obediencia. La obediencia es una expresión de amor. ¿Sabes por qué Daniel fue obediente a Dios? Daniel fue obediente a Dios porque Daniel aprendió a amar a Dios. Si nosotros muchas veces no somos obedientes a Dios, es porque no hemos aprendido a amar a Dios. En tus oraciones tienes que decirle, Señor, enséñame a amarte. Quiero amarte. Pero mi corazón lleno de egoísmo, lleno de soberbia, no me permite amarte. Me da vergüenza entregar mi vida a través de las aguas del bautismo. Me da vergüenza lo que la gente diga después de entregarme a ti. Señor, enséñame a amarte. Esta debe ser nuestra oración. Y yo te invito a que conmigo ores. Eterno Padre, eterno Dios Todopoderoso, gracias por tu mensaje. Gracias porque tú eres un Dios soberano. Un Dios que tiene el control de la historia. Y que así como tienes el control de la historia, Señor, toma el control de nuestra vida. Toma el control de nuestro ser, de nuestro corazón. Señor, toma el control. Y te pedimos de que tus propósitos se puedan cumplir en nuestra vida. Ayúdanos a amarte. Enséñanos a amarte para aprender a obedecerte. A obedecerte de todo corazón. Esta es nuestra petición en esta noche. En el nombre santo de tu Hijo amado Jesús. Amén.